Vamos a la palabra de Dios. Todo esto, Priscila nos hizo tremenda ahí introducción a oración, todo, y yo con los anuncios lo vamos a tener que pasar al final porque... Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, como vos nos hablás. Te damos gracias porque vos sos un Dios bueno. Te damos gracias porque, como veíamos el domingo pasado, vos en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra miseria, en medio de nuestra desesperación, vos nos ves. Y Padre, hoy queremos agradecerte porque a vos no te incomodan nuestras dudas. A vos no te incomodan nuestros momentos de crisis personal. Y vos de verdad nos buscás y nos amás. Háblanos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a Lucas capítulo 7. Y llegamos al versículo 18, donde tenemos un encuentro. Es una historia muy, muy particular, como mucha de la que Lucas nos cuenta, ¿no? Pero nosotros al principio de Lucas, no sé si se acuerdan ya, ¿se acuerdan que hace como 4 o 5 años arrancamos con Lucas? ¿Se acuerdan que en el comienzo de Lucas, del primero que se nos habla, es de Juan el Bautista? Habíamos visto ese paralelismo entre primero la anunciación de Juan el Bautista la anunciación de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Y veíamos este paralelismo y veíamos cómo Dios lo había elegido y quería hacer grandes cosas con él y en su vida. Y cómo Dios lo usó, fue quien preparó el camino para la llegada del Mesías, para la llegada de Jesús a esta tierra. Fue quien lo bautizó y fue quien dijo: es necesario que yo mengüe, que yo decrezca, que yo desaparezca, para que Cristo sea ahora quien tome todo el protagonismo, porque todo se trata de Él. Y hoy nos encontramos con un Juan en una situación muy distinta, en una situación muy difícil. Y antes de que leamos ahí, yo he pasado por momentos en mi vida. He pasado por situaciones que no me han hecho... Tenemos diferentes tipos de dudas y diferentes tipos de crisis espirituales en nuestra vida. Están esas crisis que aparecen cada tanto, que son crisis de fe en cuanto a dónde está Dios, en cuanto a ¿será todo donde yo estoy basando mi vida, será esto cierto, será así? Y esas crisis son normales, aparecen cada tantos años, y son buenos, no las rechaces, analizar, pregúntate qué hay detrás de eso. Pero tenemos otro tipo de crisis, y son las crisis que creo que algunos de nosotros son las que pasamos más seguido. Y no son crisis de fe en el sentido de ver si estamos creyendo, son crisis de fe en el sentido que nos preguntamos: ¿valdrá realmente esto la pena? Son momentos, son etapas, son temporadas en nuestra vida donde parece que solamente nos chocamos contra la pared. Y este tipo de crisis las pasás no cuando estás alejado de Dios. La pasás cuando vos le estás siendo fiel a Dios, cuando lo estás buscando. Este tipo de crisis vos las pasás cuando vos te dijeron: mira, buscá a Dios y todo va a salir bien, la cosa va a empezar a mejorar. Y empezaste a buscar a Dios y parecía que la cosa solo se ponía peor. Y pasa el tiempo y te empezás a preguntar: che, yo sé que Dios está ahí, pero más que ahí parece que está allá. Y yo no dudo de Dios, no dudo que Dios sea bueno, no dudo de que Dios obre, pero parece que la bondad de Dios y el obrar de Dios se muestra con otros. Conmigo no. ¿Será que yo estoy haciendo algo mal y nadie me avisó? ¿Será que me equivoqué en las decisiones que tomé, a pesar de que yo pensaba que estaba siendo fiel a Dios? Y creo que este tipo de crisis por la que muchos de nosotros
hemos pasado y quizá estemos pasando ahora mismo. Es por este momento que Lucas nos abre una ventana en la vida y en la situación de Juan el Bautista. Al poco tiempo, Juan el Bautista, Jesús en este mismo pasaje nos empieza a decir que fue el profeta más grande, más importante de todos. Y eso lo llevó a que él no se cuidaba de lo que decía. Si a veces nosotros decimos, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que medir nuestras palabras, ver las consecuencias, todo lo demás. Yo no sé, Jesús dijo que era el profeta más grande y Juan se metía con todo el mundo, con todo el que se tenía que meter, se metía. Y fue tanto lo que le pegó al rey Herodes y a tanta otra gente que pronto lo vinieron a buscar y lo pusieron preso. Y de esa situación solamente salió bastante más liviano, porque le faltaba la cabeza. Nunca volvió a salir de la cárcel, perdón, fue malo el chiste, algunos se tentó. Me sale así en situaciones medias negras, me sale el humor negro ahí. Y salió, perdón, fue asesinado después de eso. Vemos, Lucas nos abre una ventana entre el último tiempo de la vida de Juan. Y Juan lo presentía. Juan lo presentía porque se empieza a preguntar, ¿habrá valido esto la pena? ¿Esto que estoy pasando habrá valido la pena? ¿Será que entregué mi vida entera por la causa correcta o me equivoqué? Y ahora sí leemos ahí versículo 18 de Lucas capítulo 7. Una lectura un poco extensa, pero vamos a entrarle todo de una. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía cuando le iban a visitar a la cárcel, ¿no? Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y les envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron ustedes a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver un hombre vestido con ropa costosa? No. La gente que usa ropa elegante vive rodeada de lujos y se encuentra en los palacios. ¿Buscaban un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se referían las Escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado. A él preparará el camino delante de mí. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos de la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de boda y no bailaron, entonces tocamos canciones fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino, y ustedes dicen está poseído por un demonio. Y el Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen es un glotón y borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Bueno, hermanos, imposible meternos.
Este pasaje es alucinante y hay tanta cosa. Cada frase que Jesús dice, tendríamos que detenernos. Pero acá es donde digo, bueno, tenemos que saltar un montón de cosas así. Vamos creando esa necesidad de que el año que viene pues, empecemos a tener alguna escuela bíblica, algo un poco más, cuando la pandemia empiece a aflojar, para ir más profundo. Pero ahora vamos a detenernos en algunas cosas, en algunas cosas importantes de lo que pasa acá, para entender. Lo primero que vemos, yo quiero que hablemos de esto, ¿no? No dudes en dudar. Nosotros a veces pensamos de que cuando vienen dudas a nuestra mente, tenemos que callarlas. Tenemos que decir, bueno, mejor voy a pensar en otra cosa, o no, mejor me voy a poner a hacer otra cosa si no pienso en esto. Tranquilo, tranquila. Dios no se ve intimidado por tu duda, porque Dios conoce tu corazón, Dios sabe por lo que estás pasando, Dios sabe las situaciones que te vienen afectando en tu vida. Dios sabe por qué es que tu mente y tu corazón están pasando por un momento de duda, de cualquiera de los dos tipos de duda que hablamos recién, sea la duda de no estar seguro si estás creyendo o si quizá en lo que has invertido tu vida, si eso valió la pena a pesar de que crees que es real. Entonces Dios no le tiene miedo a eso y lo vemos en la reacción de Jesús frente a la duda de Juan. Juan manda a sus discípulos a preguntar, yo sé que te bauticé, te dije que no soy digno de atar tus sandalias, yo sé que dije que yo tenía que menguar para que ahora vos tomes el protagonismo, pero veo la situación actual desde acá atrás de las rejas de la celda y no puedo evitar preguntarme, ¿cuándo va a venir el cambio que esperamos? Vos ya llegaste, ya llevas un tiempo haciendo ministerio, yo ya no puedo hacer más nada. ¿Era esto lo que estábamos esperando? Y Jesús no dice, yo pensaba que vos eras el mejor profeta de toda la historia. Estaba a punto de decirle a la gente de que no hubo otro hijo de hombre nacido que se comparara a vos. Pero me venís con estas dudas. Vayan y díganle que se maneje. No fue esa la respuesta de Jesús. Porque Jesús no le tiene miedo a la duda. Bueno, y queremos hablar un poco de la duda productiva. Jesús no le tiene miedo a la duda porque hay dudas que pueden ser productivas y hay dudas que pueden ser destructivas. Y tenemos que cultivar en nosotros un instinto de que cuando vamos a dudar, tener dudas productivas, dudas que nos puedan ayudar de alguna manera en nuestra vida y en nuestro caminar espiritual. Y la primera característica de la duda productiva es que busca las respuestas en la fuente. Busca las respuestas en la fuente. Cuando vos dudes, buscás respuestas. Nadie te dice que no. Este concepto de que la fe es ciega y que los que creemos en Dios, no importa, no buscamos razones, no buscamos argumentos, vamos por fe y no sé qué. Eso no tiene sentido. Mi fe en Dios es una fe lógica. Yo tengo razones. Yo tengo muchas razones para creer en Dios. Y cuantas más razones tengo, más fuerte se hace mi fe. Entonces busquemos respuestas frente a nuestras dudas. El tema es dónde vas a buscar tus respuestas. ¿Dónde vas a querer satisfacer tu corazón frente a la necesidad de encontrarle respuesta a estas cosas? Y es algo realmente importante. Porque si vos vas a buscar tus respuestas al lugar equivocado, adivina qué tipo de respuesta vas a encontrar. Respuestas equivocadas. Pero si nosotros llevamos nuestras cargas, llevamos nuestras dudas, llevamos incluso nuestras quejas a Dios, Él no se asusta de eso. ¿Has leído alguna vez el libro de Job? Y no solamente el principio y el final, que es lo que solemos hacer, ¿no? Leemos los primeros 2 capítulos y el último. Hace un año más o menos, en la iglesia ahí anterior era maestro de escuela dominical de la clase de jóvenes. O sea, todos los domingos nos juntamos y era un grupito y también estudiábamos libros de la Biblia. Y en un momento decidimos empezar a estudiar Job. Yo dije, qué linda idea para estudiar sobre las pruebas y todo lo demás.
Hasta que dije, che, pero no dijimos hacer 3 clases de Job, dijimos estudiar los 42 capítulos de Job. Y empecé a ir, y me di cuenta de que si bien había leído Job, pero en cuanto a detenerme a enseñar o escuchar otras enseñanzas, lo normal es eso, leemos el principio que es interesante, medio raro incluso y todo, y nos vamos al final, a cuando Job aprendió su lección. Pero una de las razones por las cuales esos 42 capítulos se hacen tan largos, se hacen tan sufridos, se hacen tan repetitivos, una de las cosas es que Dios también nos enseña que así es el proceso en nuestra vida. Muchas veces cuando nosotros enfrentamos el sufrimiento, el dolor, que incluso nos lleva a dudar, tenemos que pasar por ese proceso largo, tedioso, en el cual la expresamos una y otra vez. Y a ver, y Dios no les da las respuestas a Job hasta que Job se destapa por completo. Porque Job arrancó impresionante. Con nota de Sote, 12/12, espectacular. El tipo decía, no, yo jamás voy a renegar contra Dios, yo nada de nada, está todo bien, nada de lo que haya pasado es culpa de Dios, yo lo voy a seguir adorando. Pero pasa el tiempo y llegan estos amigos, ¿no? Que le empiezan a insistir y a romper. Y llega un tiempo que Job realmente deja mostrar lo que estaba pasando de él y él empieza a reprocharle a Dios y le empieza a decir y a pedir y por qué esto y por qué aquello y todo lo demás. Y Dios quería que él llegara hasta ese punto. Lee los salmos. Miren, los salmos no tienen filtro. A veces uno lee los salmos y dice, ¿y esto dejaron que quedara en la Biblia? Por favor. Dios no tiene miedo a tu honestidad. Dios quiere tu honestidad. Hasta que vos no lograrás expresarle a Dios realmente lo que está pasando dentro tuyo, Dios no te va a poder contestar preguntas que vos nunca hiciste. Vos en tu interior pensás, estás sintiendo que Dios está siendo injusto contigo, pero no te atreves a decírselo. ¿Cómo esperás encontrar una respuesta? Sin embargo, después, nos ponemos a charlar por ahí con otros, con gente que no ama a Dios, y con ellos sí nos empezamos a dejar influenciar por ese tipo de cosas. A ellos sí les decimos, no, sí, la verdad que mi vida es una porquería. O nos ponemos a ver cosas en internet que no nos ayudan a acercarnos a Dios y que van reforzando esos pensamientos que nos van alejando de Dios. Entonces, duda, pero duda productivamente. Llévale todas tus cargas, todas tus dudas al Señor. Manda a buscarlo y decirle, che, esto que estoy sintiendo, ¿es así o no? ¿Qué me decís vos? Y Jesús no tiene ningún problema con eso. También otra característica importante es que la duda productiva entiende que no se trata de mí. No sabemos cuál fue la reacción exacta de cuando Juan recibió esta noticia, pero todo lo que sabemos de él es que él vivió en fidelidad. Ninguno de los discípulos de Juan tuvieron una reacción negativa frente a la respuesta de Jesús. Fueron positivamente a contarle todo lo que habían visto que Jesús hacía. Y Juan terminó sus días entendiendo esta última lección de que su vida, incluso su sufrimiento en este final de su vida, era parte de este propósito más grande. Era parte de saber que él había preparado el camino al Mesías. Y era parte de saber de que el reino de Dios no es siempre como nosotros lo imaginamos. Quizás hasta Juan se había puesto a pensar, che, pero si Jesús es el Mesías, seguramente pronto Él vendrá a sacarme de la cárcel. Pero con la respuesta de Jesús, Juan llegó a entender de que no se trataba de él. La respuesta de Jesús no fue, che, Juan, vos sos el profeta más grande. Recordemos que esto no se lo dijo a él, o no se lo mandó a decir con los discípulos. La respuesta de Jesús fue, mirá
lo que está pasando en el reino de Dios acá, afuera de la cárcel, sí, con otros. Esto realmente es algo que viene de Dios. Y una duda productiva entiende de que la gloria se trata solamente de Dios. Una duda productiva entiende de que está bien, yo paso por mis momentos de crisis, por mis momentos de problemas, pero también me tengo que preocupar de qué es lo que está pasando en la vida de los demás. A través de mis crisis, a través de mis problemas, a través de mi sufrimiento, a través de las cosas que yo vengo padeciendo. ¿Hay gente que está pudiendo ser impactada para la gloria de Dios? Recordemos que Jesús estaba haciendo todas estas cosas, pero porque Juan también le había preparado el camino. ¿Qué es lo que Jesús va a decir después? Entonces, Juan fue parte íntegra, fue parte esencial de lo que Jesús, del ministerio de Jesús. Y acá a Juan le tocó vivir realmente en carne propia y entender lo que él mismo había dicho. Es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Entonces, en tu vida, seguramente hayas pasado o estés pasando situaciones muy difíciles. Pero la pregunta es, ¿vos estás esperando que alguien venga al rescate o vos estás dispuesto a que tu vida, tu situación pueda ser puesta a los pies de Jesús, al servicio del reino? Y hay varios ejemplos muy claros que se me vienen ahora a la mente, pero por ejemplo, ¿no? Todos sabemos, Débora ya nos contó de su libro, trajo algunos acá ahora y todo lo demás. Y yo la otra semana, mientras lo leía y mientras también pensaba en todas las cosas que ella comparte en este libro, ¿no? Me imagino, Débora, que te hubiera gustado ahorrarte muchos de esos procesos de Dios en tu vida. Pero son cosas, y en la vida de cada uno de nosotros, cosas que hemos pasado, son cosas que ahora pueden estar al servicio del reino de Dios. Al servicio de acercarnos a otros que pasan por situaciones similares y decirles, mira cómo yo vi a Dios en medio de este sufrimiento. Son cosas que nosotros podemos poner al servicio de Dios al ir y a servir a otros y ser ejemplo y entregar nuestra vida en sacrificio a Dios. Y reconocer, no se trata de mí, solamente se trata de Jesús y cómo mi vida pueda ser puesta al servicio del reino de Dios. Si vos no estás en un momento donde podés siquiera llegar a entender a qué me refiero, probablemente necesites tener un encuentro con Dios. No te estoy hablando de que te cuenten de Él, no te estoy hablando de entender algo más, no te estoy hablando de llegar a dar ciertos pasos o hacer una oración específica con ciertas palabras. Estoy hablando de tener un encuentro con el Dios viviente, con Jesús, con aquel que entregó su vida para que vos puedas tener una vida nueva. Y decirle, yo quiero esa vida. Yo quiero esa vida que, como nos dice, por ejemplo, después en Colosenses, perdón, en 2 Corintios, aquel que vivió y resucitó por nosotros es para que ahora la vida que nosotros tenemos no la vivamos para nosotros mismos, sino la vivamos para aquel que vivió y resucitó por nosotros. Toda nuestra vida está en sus manos. Y que ahora sea el poder de su amor el que nos mueva, independientemente de las circunstancias que vayamos a vivir. El mismo amor que movió y que llevó a Jesús a la cruz. Nos dicen Hebreos que Jesús fue a la cruz, entregó su vida, él sabía a dónde iba, no lo agarró de sorpresa. No fue que cuando se le aparecieron los soldados a buscarlo en el monte de los Olivos mientras él estaba orando, no fue que él dijo, no, muchachos, tranquilos, que seguramente me van a llevar a hacer unas preguntas como siempre y en un rato estamos fuera predicando de nuevo. Sabía que le había llegado ese momento porque había estado orando toda la noche y nos cuenta que caían sus lágrimas como gotas de sangre por el sufrimiento, porque él sabía que había llegado el momento de entregarlo todo. Pero en Hebreos nos cuenta lo que había detrás, nos cuenta seguramente con lo que el Padre lo consolaba en esa noche de oración. Y dice, por el gozo puesto delante de él,
soportó el oprobio, soportó la cruz o fue a la cruz. Por el gozo puesto delante de él, más adelante, más allá. ¿Cuál era ese gozo? Era ese gozo de reencontrarse con el Padre. Era ese gozo de que a través del gran sacrificio que él estaba a punto de hacer, iba a haber gente de todas las naciones, de cada lengua, tribu y nación, que se iban a postrar delante de él y iban a volver a tener una relación, una comunión verdadera con Dios. Eso era lo que él estaba comprando. Y por eso es que él pudo decir: si es posible, Padre, que pase de mí esta copa de sufrimiento, pero no mi voluntad, sino la tuya, porque sé que lo que viene es bueno y lleno de gozo y vale la pena. Jesús mismo llevó sus dudas delante del Padre. Jesús mismo. Y le dijo: si es posible que pase de mí esta copa. Pero él fue adelante. Con el consuelo de Dios avanzó. Y en medio de tus dudas, en medio de tus luchas, en medio de tus crisis, el entender que no se trata de mí es lo más liberador que vos vas a poder experimentar. Porque si se trata de mí, todo va a depender, mi estabilidad mental, espiritual, emocional va a depender de que todo me vaya bien económicamente, de que tenga salud, de que me vaya bien en esto, en aquello, lo otro. Y si no, Dios me falló y ya está, fuera, me fui. Abandoné todo. Pero si no se trata de mí, empezamos a entender que nuestra vida tiene un propósito mucho mayor. Y en que tu vida tenga un propósito mayor, vos vas a estar cada vez más firme y más firme, y no va a poder venir viento ni marea que pueda voltearte. Sabiendo que vos sos parte de la historia que Dios mismo está escribiendo. Dios está escribiendo una historia y quiere hacernos parte al nosotros ser parte del pueblo de Dios. Amén. Amén. Y por último, la duda productiva recibe las respuestas que necesita, no las que quiere o no las que busca. Y muchas veces en tu vida, incluso cuando vos con toda la sinceridad le expresás tus dudas a Dios, no vas a recibir la respuesta que vos querés, pero vas a recibir la respuesta que necesitas. Cada vez que leo este pasaje, sé que viene, pero cuando llego al versículo 24, largo una carcajada, aunque esté solo me sale una risa en voz alta. Porque Jesús, cuando frente a pensemos un poquito en esto, ¿no? Viene Juan con todas las dudas. Venimos diciendo que está bien, que a Jesús no le asustan nuestras dudas, todo lo demás. Y Jesús le empieza a sanar a un montón de gente, casi pareciera que ignora la pregunta de los discípulos de Juan, y después dice: muchachos, ¿vieron todo esto? Cuéntenle a Juan lo que está pasando. Se van, es clarito en el 24, dice: después que los discípulos de Juan se fueron, Jesús le empezó a hablar a la gente de Juan. Y les empieza a decir: este tipo es el mejor. No hay otro como Juan. No solamente es el... ¿Saben por qué? Una de las razones por las cuales Juan es el mayor profeta. Porque él es un profeta del cual se profetizó. Todos los profetas aparecían y empezaban a hablar de parte de Dios. Pero Juan fue el primer profeta del cual ya se había profetizado que él iba a venir. Iba a venir a profetizar y a preparar el camino. O sea, era como un combo doble. Es un fenómeno, Juan. No hay hijo de mujer nacido en toda la historia de la humanidad que sea como él. Jesús, ¿por qué no le dijiste eso a Juan? Siempre le largo la carcajada y porque digo, si vos querías animar a Juan, ¿no le hubieras mandado a decir eso con los discípulos? ¿No hubiera sido lindo que él supiera? Así, bueno, estoy en la cárcel, pero Dios mismo me dijo que soy un fenómeno, que soy el mejor de todos. ¿Qué importa? Vení, degollame, Herodes, no pasa nada. Vas a tener el honor de degollar al mayor profeta de todos. Juan se integró y su fe fue afirmada con lo que Dios estaba haciendo con otra gente, como el reino de Dios estaba creciendo. Pero Juan nunca se enteró. Juan nunca se enteró
lo genial que él era. Nunca. Murió sin saberlo. Jesús no lo fue a visitar. No sabemos de eso, por lo menos, no nos cuenta la Biblia. Y ¿sabes qué? La respuesta que Juan tuvo era la que él necesitaba. Él entendió, no se trata de mí. Él entendió, soy parte de algo más grande que yo mismo. Él entendió, Dios está obrando. Y la vida de Juan, la vida y su muerte, vieron que yo recién les hablaba de esto, de la importancia de nuestro testimonio en medio del sufrimiento. La vida de Juan afirmó la fe de muchos. Porque ahí nos dice, después de que Jesús dice que Juan era un fenómeno, el versículo 29, cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, que eran lo peor de lo peor, ¿no? Ahí en el momento, coincidieron en que el camino en el que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. O sea que acá había un montón de gente que había escuchado el mensaje. Juan era, son una manga de víboras, arrepiéntanse, manga de pecadores, vengan, y son lo peor de lo peor. Más o menos era eso. No era un mensaje muy simpático, pero había gente que resonaba con eso, porque hay gente que se da cuenta, sí, al fin alguien me diagnosticó mi problema. Yo solo sé que me siento mal todo el tiempo, pero no sé por qué. Era pecado. Gracias por decírmelo. Entonces no tengamos miedo de hablar del pecado. Y esta gente reaccionó a eso, se bautizó. Y Juan, y esta gente andaba en duda, porque dijeron, che, nosotros seguimos a Juan y ahora andamos con Jesús. Y está muy lindo lo que Jesús nos enseña, pero ¿qué onda? Dice que a partir de ese momento fue cuando muchas de estas personas que habían estado siendo Juan y que ahora andaban con Jesús, pero se ve que andaban indecisos, creyeron. ¿Por qué? Por el testimonio, por la vida y por la fidelidad de Juan. Entonces, y de esto Juan tampoco se enteró. No menosprecies el impacto que puede tener una vida de fidelidad a Dios. No lo menosprecies. Porque no tenés ni idea el impacto que tu vida puede llegar a tener en el reino de Dios. Si vos sos fiel a Dios, si lo seguís. Y si a pesar de todas las circunstancias, vos te mantenés fiel a Dios. Amén. Y tenemos ahí, en un par de minutos, los fariseos se encargan de siempre mostrando todo lo que no hay que hacer. Porque ellos hacen exactamente lo opuesto. Los fariseos son los que tuvieron dudas destructivas. ¿Vieron que les había dicho? Tengamos dudas productivas, pero rechacemos las dudas destructivas. Y ahí dice que los fariseos, en el versículo 30, y los expertos de la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Por qué rechazaron el bautismo de Juan? Porque el bautismo de Juan era, te venís a bautizar si estás arrepentido, si reconoces que te has rebelado en contra de Dios y que necesitas arrepentirte de tus pecados. Ellos no se habían arrepentido y lo rechazaron. Y Jesús ahí, frente a esa reacción de ellos, les empieza a decir, ¿con qué voy a comparar a esta generación, a este pueblo, a esta gente que me rechaza? Y dice esto de que, da este ejemplo, no son como niños que armaron fiesta y se quejaban de que la gente no festejaba con ellos, y se pusieron tristes y se quejaron de que nadie se ponía triste con ellos. O sea, al final lo que Jesús quiere decir es, a usted no le sirve nada. Y Jesús explica lo que quiso decir con esa pequeña parábola, ¿no? Dice, Juan, que el tipo vivía en el desierto, Juan que era medio raro, el tipo vestía ropa de camello, ayunaba todo el tiempo, comía langosta, era un tipo que solamente les hablaba de sentirse mal sobre su pecado. Él está endemoniado, no lo vamos a prestar atención. Y cuando vengo yo, dice Jesús, que yo, todo lo contrario, yo ando con la gente, me invita a una comida y estoy, celebramos, andamos con todo de fiesta en fiesta, se quejan, no, porque solamente le gusta la parranda.
Lo que Jesús le dice es, muchachos, al que duda, al que tiene una duda destructiva, nada le viene bien. Y en esto, los fariseos muestran de golpe todas las características opuestas a las que vimos. Porque una fe productiva busca la respuesta en la fuente. La duda destructiva no lleva sus dudas a Jesús. Los fariseos no llevaron sus dudas a Jesús. Simplemente murmuraban por detrás. Simplemente pensaban y hacían las cosas que no debían hacer. Una duda productiva entiende que no se trata de mí. Para los fariseos, su duda destructiva, dudaban para ellos. Cuando le hacían preguntas a Jesús, era para ponerlo a prueba. Cuando vos dudás y le haces preguntas a Dios, ¿es para ponerlo a prueba? Es para decirle, Dios, si vos no haces esto, entonces yo no voy a hacer tal cosa. Y la duda productiva recibe las respuestas que necesita, no las que busca o no las que quiere. Y con ellos era lo opuesto. A ellos nada les venía bien. En todos los momentos en los que Jesús sí les contestó, nunca nada les vino bien. Y eso fue una fe que los destruyó, porque nunca pudieron ver a quien tenían adelante. Así que amigos, hermanos, esta es una invitación de Jesús que te dice, tranquilo, ¿estás en un momento de crisis? ¿Estás dudando? ¿Estás sufriendo? No pasa nada, no te lo guardes. Compartilo. Compartilo con la comunidad que Dios te dio. Compartilo con Dios en oración, en tu tiempo personal con Él. Compartilo con Él. Lleva tus cargas ante Dios. Pero entendé estas cosas. No todo se trata de nosotros. Si vos entendés que todo se trata de Jesús, vas a ser libre. Y Dios de verdad quiere usar tu vida. Él te va a dar las respuestas que necesitas, no siempre las que querés. Así que empezá a discernir, a buscar, a preguntarle a Dios, ¿en qué cosas me estás hablando que yo no quiero escuchar? ¿Qué cosas me estás diciendo que yo digo, no, esa no es la respuesta? Prestale atención. Afina tu oído a Dios y escuchalo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos venir como Job, queremos venir como los salmistas, con corazones abiertos, con corazones quebrantados, reconociendo nuestras dudas, reconociendo, Señor, nuestras heridas, reconociendo los momentos difíciles que atravesamos, pero también reconociendo, Dios, que te necesitamos con desesperación. Y por fe, Dios, creemos que solamente vos tenés la salida. Solamente vos, Jesús. Obra en nosotros. Obra en nosotros. Te necesitamos. Danos las respuestas, Jesús. Y ayúdanos a entender que son tus respuestas, aunque no sea lo que nosotros queremos. Queremos tener un encuentro verdadero contigo, Jesús. Queremos encontrarnos contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.